Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro segundo de Samuel, capítulo número 12, y vamos a leer de los versículos 26 al 30. Segunda de Samuel 12, del 26 al 30. El tema para este día es Joab, un hombre leal a sus propios intereses. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor: Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite, Señor, poder escuchar tu palabra y meditar en ella. En esta hora nos disponemos, Señor, a meditar en tu bendita palabra. Te pedimos que hables a cada una de nuestras vidas, a cada corazón, Señor, hasta donde llegue esta enseñanza. Que sea palabra tuya, Señor, que seas tú, bendito Dios, declarando tu voluntad, revelándola, Señor, a través de esta palabra que en esta hora se comparte. Que sea para tu honra y tu gloria. En tu nombre santo, bendito Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Y decíamos que el tema es Joab, un hombre leal a sus propios intereses. Joab fue un general del rey David. Y aparte de ser un general del rey David, también era sobrino de él. Posiblemente era una de las razones por las cuales lo había puesto como uno de sus generales en su ejército. Y la porción que hemos leído es una porción donde, después de que él había peleado contra la ciudad de Rabá y la había vencido, le notifica a David para que David llegue y se atribuya los méritos de la conquista de esta ciudad. Este es un gesto para muchos considerado honorable, un gesto de lealtad de parte de este hombre, donde él concede los honores que él podría obtener, se los concede a su soberano. Y David, tomando la palabra de Joab, él va y pelea la última batalla contra Rabá y toma posesión de ella. Pues su general Joab únicamente estaba acatando órdenes de él. Y era el momento en que David fuera y tomara posesión. Los hombres colocados en puestos de confianza por parte del soberano debían de conceder los honores que el soberano se merecía. Y vemos que este hombre está reconociendo los honores que deberían dársele a David por ser el rey y por ser un hombre de confianza también de parte de él. Un hombre colocado en un puesto de confianza era un hombre y es una persona que es honrada por aquella que le concede tal privilegio. Y este hombre había obtenido muchos éxitos militares para Israel y para el rey David. Entre ellos lo encontramos ahora que él ya había vencido esta ciudad de Rabá. Dice que Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Vemos que era muy efectivo y era un general muy exitoso en sus labores militares. Podríamos pensar que era una persona admirable, porque aparte de que era un hombre que tenía lealtad a David, era muy esforzado
y en cada una de sus acciones lograba el éxito que se proponía. Recordemos que el soberano era David y que nuestro Señor estaba con David y que el pueblo de Israel gozaba de las promesas de parte de Dios para la conquista de las ciudades cananeas. Por lo tanto, este general gozaba de éxitos porque Dios estaba respaldando a David. Por lo tanto, no podía atribuirse a sí mismo ninguna gloria, porque los generales deberían de reconocer también que peleaban en los ejércitos del Dios viviente, que pertenecían a los escuadrones del Dios viviente. Como ya antes lo había dicho y reconocido David siendo un muchacho, cuando el gigante Goliat insultaba al ejército de Israel y ninguno le hacía frente, le tenían temor, pero David, siendo un muchacho, se paró en la brecha y él se ofreció para pelear contra el gigante Goliat y le dijo que le iba a dar muerte porque él había insultado a los escuadrones del Dios viviente. Cada una de las conquistas que podría proponerse los generales de Israel por conquistar las tierras cananeas y los éxitos alcanzados solamente eran posibles porque Dios le concedía el éxito a cada uno de estos generales. Dice la palabra de nuestro Señor que el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria la da Jehová. Y es lo que no debe olvidar ninguna persona que se enrola en las labores ministeriales, que todo lo que hacemos es para nuestro Señor. Si algún éxito alcanzamos, si alguien alcanza algún éxito, debe llevarlo a la cruz. Si alguna gloria considera que ha logrado alcanzar, debe llevarla y rendirla a la cruz del Calvario. Porque ninguna victoria podemos obtener si nuestro Señor no está con nosotros. Amén. Así es. Y rendir el honor, entregar el honor a quien le corresponde. Y este general, podemos decir que no andaba perdido en reconocer a quien le correspondía el supremo honor de la conquista. Y por eso manda a llamar a David, para que fuese David el que entrara triunfante, venciendo en la última batalla a la ciudad. Hasta aquí podemos decir, un hombre admirable. Y como describía el tema para este día, Joab, un hombre leal, pero yo le he agregado, leal a sus propios intereses. Dice, versículo 28, le dice él: reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Con este llamamiento que hace Joab a David, le está demostrando la lealtad que le tiene. Este hombre era un hombre conquistador militarmente, pero sabía que las batallas que él peleaba no las peleaba para él mismo, para sí, ni para ganarse ninguna gloria, sino para entregar cada una de las victorias obtenidas a David, pues él era el soberano. La satisfacción seguramente en él estaba en poder decirle a David: ven y toma la ciudad, obtén la gloria suprema, para que aquella ciudad recibiera el nombre de David, le dice él. No sea que yo, dice, tome la ciudad y sea llamada de mi nombre. Se hace a un lado y permite que el soberano tome posesión, porque él solamente era un servidor. Es admirable cuando una persona no trabaja para que la vean cómo se destaca, ni para ganarse los aplausos por el trabajo que realiza. Y hablando de esto en la obra del Señor, de que los siervos, los ministros y los obreros, al realizar la obra ministerial, no la realizan para obtener créditos personales, sino para que toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor. Y así vamos a encontrar a personas muy exitosas en la labor que realizan. Joab era uno de los 3 generales que tenía David, y todos eran muy exitosos.
Pero este fue uno de los más destacados y de los cuales más se habla en las Sagradas Escrituras, porque tuvo mucha preponderancia su labor en el servicio militar que prestó para el rey David, pero también de la manera de cómo le sirvió a él. Podríamos decir que era un hombre de éxito militarmente. Y vamos a encontrar a muchas personas que están al servicio o como mano derecha de muchos obreros en la obra del Señor, que cualquier encomienda que le hagan los ministros, ellos van y obtienen éxito en el desempeño que tienen para la obra del Señor. Y podría parecer que lo están haciendo de una manera muy desinteresada y que no buscan aplausos. Pero debe de tener mucho cuidado el ministro, como David debió haber tenido mucho cuidado con este general. Porque hasta aquí vemos que esta acción era una acción muy loable y digna de admiración hacia Joab. Pero si leemos la Escritura en relación a todo lo que tiene que ver con Joab, nos daríamos cuenta que este hombre era un manipulador, que un hombre que trabajó únicamente para sus intereses personales y que manipulaba en alguna manera a David, y que muchas de las órdenes dadas por el rey David no las acató, y que al final le generó muchos problemas al rey David. Pero esta porción aislada que ha tomado la guía de estudio y la está aplicando a este hombre para decir que era leal, veamos qué más dice. Versículo 30 dice: y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Mire que le quitaron la corona a este rey para que fuera puesta sobre la cabeza de David. Y dice que pesaba 1 talento. Era una corona muy pesada. Algunos teólogos consideran que este acto de colocarlo sobre la cabeza de David era una representación nada más, porque esa corona era demasiado pesada. Pesaba alrededor de 75 libras. Era algo que difícilmente podría sostener a alguien sobre su cabeza. Posiblemente solo estaba suspendida sobre la cabeza del soberano, y por la cantidad de piedras preciosas que tenía. Pero recibió David el honor de ser coronado en esta ciudad a partir del éxito que su general Joab había obtenido. Muchas de las labores que los obreros hacen en las congregaciones y los éxitos alcanzados son reconocidos como labores que ha realizado una iglesia y que ha realizado algún ministro o el pastor. Bueno, al final es quien dirige, al final es quien tiene la última palabra, y al final es, en algunos lugares, la persona que Dios ha levantado para dirigir esas congregaciones. Y encontramos a muchos obreros que de manera muy tesonera se fajan trabajando en las congregaciones para que la obra vaya progresando y que vayan alcanzándose éxitos para el reino de Dios. Una labor loable también y admirable en estos tiempos. Pero ¿qué pasaba con Joab? Este general también carecía de escrúpulos. En el levantamiento de Absalón contra David, cuando supo que Absalón, su hijo, se había levantado en contra de él y que venía a Jerusalén, David dispuso no pelear con su hijo y tomó a su ejército y dejó la ciudad de Jerusalén. Únicamente la dejó a sus concubinas y él salió de la ciudad. Pero se tuvo que enfrentar el ejército de David contra el de Absalón, y David dijo a sus generales que respetaran la vida de su hijo Absalón, y se libró la batalla. Y creo que todos conocemos
lo que le sucedió a Absalón. Los generales, el ejército de David venció al ejército de Absalón, y a Absalón le tocó huir montado en una mula, pero en la huida su cabello se enredó en una encina, y un soldado dio aviso: acabo de ver al príncipe Absalón colgando de un árbol. Y le dice Joab: ¿y por qué no lo mataste? Y le dice: ¿cómo voy a matar al príncipe Absalón? He escuchado cuando el rey dijo que se le respetara la vida. Si lo hubiera hecho, me estuviera reclamando en este momento, le dice a Joab. ¿Y qué hizo Joab? Le dice: yo no te voy a estar rogando. Y tomó unos dardos y tomó hombres y fue y mataron a Absalón, desobedeciendo las órdenes de David. En el levantamiento contra David por parte de uno de los hijos sobrevivientes del antiguo rey Saúl, el ejército de David también venció al ejército que se había levantado. Y uno de los generales que había pertenecido a Saúl era Abner. Abner decidió, a causa de una discusión, decidió mejor ser leal a David y buscó a David. Y Joab supo que Abner, un antiguo general de Saúl, había llegado a reunirse con David, y no le gustó mucho, principalmente porque Abner había matado en defensa propia al hermano de Joab, es decir, que era un hombre que no perdonaba y que guardaba rencor, y dispuso acabar con Abner y mató a Abner. David ya le había recibido para hacerle también uno de sus generales, pero Joab lo mató. Absalón también tenía un general, y cuando murió Absalón, su general Amasa buscó a David, y David lo recibió y lo nombró general también del ejército. Hizo a un lado a Joab y nombró general a Amasa. No le gustó a Joab. ¿Y qué hizo? Lo mató también a traición, que era la manera de actuar de Joab, a traición. Era un hombre que no tenía escrúpulos, pero en cuanto a David, era un hombre muy leal. Pero si a él no le parecían las ideas del rey, él cambiaba las órdenes y hacía lo que él mejor le parecía. Y mató a Amasa, razón por la cual David lo maldijo, pero no lo quitó. Le volvió a dar el puesto de general. Realmente este era un hombre que era leal a David, pero era leal porque estaba trabajando únicamente para sus propios intereses, para tener una posición, para tener un lugar de privilegio, para tener un lugar de admiración, para tener una preponderancia, para tener una palabra, para emitir opiniones, para ser tomado en cuenta. Y David lo venía observando. Mire que por causa de él murió su hijo Absalón y le mató a 2 generales. ¿Pero para qué? Para poder él obtener el puesto, para obtener los lugares. Era un hombre prácticamente que hacía el trabajo sucio también. ¿Recuerdan la enseñanza de la semana anterior? Cuando David cayó en pecado y emitió una carta que la puso en las manos del propio Urías para decirle al general: pon a este hombre en lo más fuerte del fragor de la batalla para que muera. ¿A quién le envió David esta carta? A Joab. Y Joab la recibió y puso a Urías en el fragor de la batalla. Luego que estaban en la batalla, sacó a los demás soldados y murió ahí Urías. Y le mandó notificación a David diciéndole que habían muerto unos soldados en la lucha, en la batalla contra los moabitas. Y le dice al mensajero: y si el rey te dice que cómo ha sucedido tal cosa, que hayan muerto unos soldados, como reclamándole que cómo sucedió ese descuido, dile que entre ellos murió Urías, para que David supiera que aquel que él quería que muriera había muerto. Entonces, este hombre
estaba dispuesto a cualquier cosa, con tal de él mantenerse en sus puestos, a obtener los resultados para sus propios intereses. Y lamentablemente, todavía se pueden encontrar personas así. Cuando David llegó a la ancianidad, ya solo esperaba morir, se levantó y se autonombró rey Adonías. Como dijeron, ya David, ya, ¿para qué? Hay que poner otro rey. Y Adonías se autonombró rey. Y viene Joab, respalda a Adonías, cuando todavía no había muerto David. Un irrespeto. Entonces él, donde vio que a dónde estaba ahora el poder y dónde podía obtener beneficios, se hacia este lado, apoya a Adonías. Pero David todavía no ha muerto, es un anciano, sí, pero no ha muerto. Pero ahí, bajo la dirección de Betsabé y el profeta Natán, dan consejo a David de quien debería ser el rey era Salomón. Y David mandó a traer a Salomón, al profeta, y nombró como rey sucesor a Salomón, y fue ungido Salomón como rey de Israel. Adonías quedó burlado y posteriormente fue muerto. Solo quedaba ahora Joab, y ahora qué. Pero sabe una cosa, David antes de morir le dice a Salomón, prométeme. Mira lo que le dice Salomón, prométeme que vas a matar a Joab por causa de su injusticia. Habían muerto personas mejores que él y personas inocentes. Cualquiera diría, bueno, qué persona más ingrata David, a quien había sido leal, le había dado honores, le había concedido los honores de la victoria. Ahora, antes de morir, está pidiendo a su hijo Salomón que lo mate. Seguramente David había venido reflexionando de todo lo que le había acontecido en su vida. Y en muchas de las equivocaciones y de los errores habían sido a causa de la influencia de este general, que realmente era un hombre con un corazón egoísta. Y es el cuidado que cada uno de nosotros debemos tener. ¿Quién es nuestra persona de confianza? ¿Quién es la persona que conoce nuestra vida íntima? Porque Joab realmente era un hombre de confianza y era su sobrino. Era un hombre de confianza. Pero como dicen por ahí, tenía pateada la cola al rey. Por eso era un hombre, como decimos por nuestras tierras, era un hombre absoluto, como que no tenía quien le mandara. Si el rey decía, vamos a hacer esta cosa y no vamos a hacer esta otra, él hacía todo lo contrario a las instrucciones del rey, porque lo hacía bajo su propio criterio y sus intereses. Ustedes como mujeres podrían tener una amiga o amistades que a todo lo que tú digas, amiguis, yo estoy contigo, amiga. Tú sabes que a donde tú quieras, amiga. Está la amiga o el amigo, en el caso de los hombres, el amigo incondicional para todo. Quizás es la persona tóxica que nos puede estar llevando a que cometamos un error y otro, y a que nuestra vida termine en calamidades. Y seguramente esto es lo que David al final reflexionó en su corazón y quizás pensó en que no deseaba que su hijo Salomón continuara viviendo o teniendo estas mismas experiencias que él tuvo, que al final le trajeron sufrimiento y manchas en el récord de su vida. Por eso es necesario analizar quiénes son nuestras personas de confianza, que podríamos tener pegados como una lapa, y como dicen algunos, como una garrapata, a una persona tóxica, que al final es la que controla, que nos manipula, que nos impulsa, que nos anima, controla nuestra mente, y por la lealtad a la amistad, estar cometiendo errores, siendo dirigidos o llevados, como dicen nuestros padres, siendo llevados por cabeza ajena. Y le dice David a Salomón, prométeme que vas a matar a Joab. Joab había abandonado la lealtad a David y ahora estaba con Adonías, quien se había autonombrado rey. Y cuando muere Adonías, él sintió que el que seguía era él. Y en un afán de búsqueda de protección, sale para la tienda donde estaba el arca de Dios y se agarra de los cuernos del altar. Y cuando lo van a buscar, no tuvieron valor de matarle ahí. Le dicen, sal, ven. Como dicen nuestras mamás, pero nos decía nuestra mamá, venid si no te voy a pegar. Y con el chilillo escondido. Venid, salir. No, dijo él, yo aquí me voy a morir.
agarrado de los cuernos del altar. Y dicen a Salomón, no se quiere mover de ahí. Y no le querían dar muerte ahí por el respeto al lugar. Y dice Salomón, mátalo ahí. Y allí murió. Ahora, ninguno se puede atener a las victorias también que haya obtenido en el servicio a la obra del Señor, que porque ha elaborado mucho en evangelismo, porque ha tenido buenos desempeños en los privilegios, porque ha sido la mano derecha del ministro. Si ninguna de estas obras se han hecho con corazón sincero, de nada sirven. Este hombre era un hombre muy leal a David a simple vista, pero era leal únicamente a sus propios intereses, y al final todo lo que el hombre siembra, eso también habrá de cegar. Y nuestro Señor Jesús dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. Era despiadado. Él, si alguien le estorbaba, pues aprovechaba la oportunidad y le daba muerte para poder avanzar, para seguir escalando, para seguir ascendiendo. A hierro mataba, a hierro murió. Hermanos ministros, hermanos obreros, servidores, líderes, lideresas, supervisores, mi amado hermano, mi estimada hermana, no le haga la camita a sus consiervos para ganarse un puesto. Deje la adulación a los pastores y a los ministros. Trabaje con sinceridad para la obra del Señor. Los éxitos de nada le sirvieron a este hombre, porque a Dios nadie le puede engañar. Dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este hombre prácticamente le entregó en bandeja de plata, prácticamente como un regalo, la ciudad real de Rabá, el lugar donde habitaba el rey de los amonitas, como un regalo. Pero al final no le sirvió de nada, porque era únicamente para él asegurarse puesto y ganar voluntades. Que nuestro Señor reprenda ese espíritu que todavía se ven en congregaciones, donde vemos cuánta regalía y cuánta tranza hay por conservar privilegios o para obtener adulación o popularidad de las congregaciones. Que el Señor reprenda al diablo y veamos que al final nuestro Señor no puede ser burlado. Que nuestro Señor nos ayude a que cada una de las obras que hacemos, que sean obras con sinceridad, sabiendo que el mejor galardón viene de lo alto. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por la bendición que nos concede, Señor, de poder meditar en tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra. Te rogamos, Padre Celestial, que reprendas todo espíritu que influyó a Joab y que quiera operar en medio de las congregaciones. Señor, te pedimos que cada éxito y cada victoria de tu iglesia, que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, y que cada obrero y que cada obrera hagamos la obra con un corazón transparente y con manos limpias. Levanta obreros, Señor, levanta ministros, levanta servidores, Señor, que sean aprobados por ti. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.